¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Luis Cardón en nuestras pláticas con expertos y bueno, el día de hoy estamos soñados, estamos de manteles largos porque es la primera vez en toda esta serie de pláticas que hemos estado realizando con diferentes expertos, principalmente con abogados de las diferentes materias. Ya hablamos de divorcios, ya hablamos de divorcio incausado, ya hablamos de sucesiones, ya hablamos de violencia y más temas de los que vamos a estar hablando desde el amparo de cómo se va conjuntando la prueba pericial psicológica. Pues bueno, era una condición indispensable que si ya hemos hablado acerca de lo que significa para un abogado la prueba pericial, bueno, pues qué mejor que poderle preguntar a un abogado que además se desempeña profesionalmente como juez de lo familiar, preguntarle y saber desde su punto de vista cuál es la importancia, cómo pondera una prueba pericial psicológica, cómo nos ven a nosotros los peritos, qué errores cometemos, qué aciertos. Y bueno, pues para eso me permití invitar el día de hoy al maestro Daniel Delgado Ávila, que es quien nos va a estar acompañando el día de hoy. Él es juez. Yo siempre, recuerden que siempre les digo, yo no les voy a echar a perder las presentaciones de los expertos. Les voy a pedir, por favor, te voy a pedir, por favor, licenciado, si eres tan amable de presentarte. Que además creo que en todo el tiempo que he tenido la oportunidad de conocer tu trabajo, nos conocemos por cuestiones laborales, creo que es la primera vez que nos vemos sin corbata, además. Sin Así es. corbata y sin lentes los dos. Entonces, licenciado, por favor, preséntate, si eres tan amable. Perdón, maestro. No, encantado. Muchísimas gracias, Luis. Te agradezco mucho por esta invitación. Me parece excelente esta tarea que estás realizando de convocar al diálogo entre la ciencia del derecho y la ciencia de la psicología, por un lado. Y pues honrado de estar aquí, insisto, en estas videoconferencias y también pues agradecer a tu auditorio, que sé que lo tienes, conformado tanto por psicólogos, psicólogas y abogados y abogadas, pues por esta atención que se toman en ver estas cápsulas, estos videos. Y bueno, pues yo me presento, mi nombre es Daniel Delgado Ávila, yo tengo casi 20 años trabajando como funcionario judicial, empecé como todos desde oficial judicial y ahora ocupo o desempeño la función de juez de oralidad familiar. Y a la par de esta función de juez de oralidad familiar, me he interesado mucho por el área docente y mis áreas de especialización son los derechos humanos y la argumentación jurídica especialmente. Y esto lo digo pues porque desde el punto de vista de la argumentación jurídica, el tema de la valoración racional de la prueba, la valoración de la prueba conforme a estándares racionales, objetivos, pues es esencial. Y aquí juega un papel muy importante lo que se llama la prueba científica. En las teorías del razonamiento probatorio se le llama a la prueba pericial la prueba científica y se engloba dentro de cualquier aportación que los expertos de alguna disciplina diversa al derecho puedan dar dentro de un proceso. Entonces, pues bueno, encantado de estar aquí y pues como me gusta mucho esta propuesta tuya de ser fresco, ser amenos, el derecho no tiene por qué ser acartonado, menos la psicología críptica, Claro. etérea, incomprensible y pues esto, un diálogo franco entre profesionistas, profesionales de dos disciplinas. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, me gustaría preguntarte, desde tu experiencia como juez, desde tu experiencia como representante del Poder Judicial, eh, ¿cuál es la percepción que tienes acerca de la importancia y de la trascendencia de la prueba pericial? Yo lo pregunto porque nos ven gentes y personas de todo el país, abogados, abogadas, psicólogos, psicólogas, de todo el país, en algunos estados todavía manejándose bajo el sistema tradicional, en nosotros, como es Querétaro, manejándose en un sistema híbrido ahí, medio complejo, y en otros estamos ya clavadísimos en la realidad. Entonces, la experiencia que tenemos es que los peritos que nos manejamos en el sistema oral, vemos de una manera muy clara, muy palpable, la importancia de nuestro trabajo. Pero desde el sistema tradicional, donde todavía la prueba es documental, a veces no se alcanza a ver de qué sirve. ¿De qué te sirve a ti como juez? ¿Cómo ves las pruebas periciales desde tu investidura como juez?
Ok, me voy a referir, Luis, a mi área de especialización, que es el derecho de familia. Sí, claro. Entonces, bueno, desde ese horizonte del derecho de familia, yo te diría que las pruebas periciales en materia psicológica o la prueba científica en materia psicológica es esencial, ¿sí? Como se decía en penal, en el sistema tradicional, que la reina de las pruebas era la confesional, en un sistema arcaico, bueno, esa era la reina de las pruebas. En Claro. familiar, al día de hoy, la reina de las pruebas es la prueba pericial en materia de psicología. Desde mi muy particular punto de vista, yo creo que no hay ningún asunto familiar que, que se pretenda resolver con criterios de racionalidad, que se pretenda resolver con apego a la verdad real, objetiva, que no requiera una prueba pericial. En el ideal, cualquier asunto familiar debería de tener como base una prueba pericial, incluso aunque fuera, como decimos los abogados, en rebeldía, que no hubiera contradicción, porque siempre están involucrados en el derecho de familia los intereses de personas en condiciones de vulnerabilidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con una diversidad funcional, personas de diversos grupos, ¿no? Entonces, aquí creo que los aspectos psicológicos juegan una importancia crucial. Y desde donde tú nos ves, ¿qué ponderas tú? ¿Qué te hace saber? Y esto créeme lo que yo sé que muchas veces nosotros como peritos rezamos por poder de escuchar, es ¿qué es lo que tú ponderas como juez de una prueba pericial? ¿Qué es lo que a ti te resulta útil? ¿Qué es lo que no te resulta útil? Bueno, Evidentemente desde tu experiencia y desde tu visión, sin que haya verdades absolutas, ¿no? mira, en lo pragmático te voy a decir un detalle. Uno, y lo principal que un juez desearía de un dictamen pericial es que fuera claro. La claridad, ya a ese nivel. Si encontramos un dictamen pericial que es claro, ya estamos del otro lado. Nosotros de eso pedimos nuestra limosna, ¿no? No es como un afán de crítica, sino como un afán de propuesta. Creo que así como en el área del derecho en México, hay muchas, digamos, estamos muy lejos de otros países, por ejemplo, en temas de prácticos de protección a la infancia, a grupos en condiciones de vulnerabilidad. Me parece también que la evolución de la prueba pericial en materia psicológica ha sido lenta, ¿no? Ha sido lenta y nos encontramos con peritos que no saben interactuar con los contextos judiciales o jurisdiccionales, que incluso quiero suponer yo que por la propia dinámica tradicional del ejercicio de la psicología, el rendir informes por escrito era una habilidad que usualmente no era desarrollada, ¿no? Porque tú vas a consulta y pues realmente hablas, el psicólogo habla, pero plasmar por escrito las ideas, pues me parece que no es una habilidad que se haya desarrollado tradicionalmente durante la carrera, salvo los que se dedicaban a la investigación y demás, pero no en un contexto forense, no en un contexto práctico. Entonces, nosotros, yo diría, claridad. Un dictamen pericial claro, bien redactado, es la base para poder tomar una adecuada decisión y poderlo valorar adecuadamente. Yo no puedo valorar algo que no entiendo. Entonces, Ok. Cuando hablas de claridad, ¿tú a qué te refieres? Como juez, para ti, ¿qué es la claridad? ¿A qué te refieres con claridad? primero me refiero a las reglas básicas de redacción, ¿sí? Claro. A ese nivel, ¿no? A ese nivel de reglas básicas de redacción, a un primer nivel, vamos a llamarlo así. A un segundo nivel que, digamos, que se muestre una capacidad argumental mínima. Es decir, que las conclusiones se deduzcan de las premisas planteadas, que es algo en lo que se basa el método científico, ¿no? No hay ni siquiera que seguir como metodologías de abogados, simple y llanamente siguiendo la metodología de la investigación científica, establecer hipótesis de trabajo, establecer argumentos con los cuales se corroboran o se falsean las hipótesis de trabajo, y eso plasmarlo en el dictamen pericial me parece que es como un segundo nivel. Y un tercer nivel que es como cómo ese perito traduce los contenidos escritos del dictamen en la audiencia y expone y defiende adecuadamente sus puntos de vista de una manera verbal ya en la audiencia. Entonces son como esas dos partes
que yo, y además niveles de elaboración de un dictamen pericial. Y estoy yendo, insisto, a lo más básico. Hay otros estándares, por ejemplo, que nos exigen las reglas de racionalidad, ¿no? Que también, insisto, no es propio del derecho, que es la autoridad, o sea, es decir, las credenciales de quien esté emitiendo el dictamen pericial. Esto no se hace mucho, pero es mucho más creíble un dictamen pericial rendido por un especialista en la materia. Vamos a decir, estamos hablando de un asunto de alienación parental y pues no solo se presenta un psicólogo, sino se presenta un psicólogo que además es especialista en psicología infantil, ¿sí? Y además tiene alguna certificación en violencia, por ejemplo, o en propia alienación parental. Entonces, pues claro que eso es más creíble que el dictamen pericial que rinde un psicólogo general, ¿no? O un psicólogo clínico, ¿no? Bueno, estoy como, ¿cómo le muestras al tribunal tus credenciales y te haces un experto en la materia? Le demuestras al tribunal que tú eres el experto en la materia. Punto número 1, bien importante. Punto número 2, esto que estábamos, que esto atiende a la persona que, lo que acabo de señalar, atiende a la persona que elabora el dictamen pericial. Ahora, ya en cuanto al propio contenido del dictamen pericial, pues hay este tema que ya les dije, pues, estructura argumental sea coherente, que no sea contradictorio, que no me digas por un lado una cosa y por otro lado algo totalmente distinto, que expongas claramente tu metodología y por qué las conclusiones, por qué arrojan esas conclusiones una vez practicadas la metodología que me expusiste, porque esa metodología es adecuada para ese tipo de casos. Un caso que involucra violencia intrafamiliar, pues es diverso a un caso que involucra, por ejemplo, bueno, violencia intrafamiliar contra la mujer es diferente a una violencia contra un niño y quizá diferente la violencia intrafamiliar en la modalidad de alienación parental. Entonces, bueno, todos estos diversos puntos de enfoque o de análisis de los elementos de prueba en un litigio, pues debes de establecer esa metodología. Por ejemplo, ahora ya se puso más de moda, pero durante mucho tiempo esta prueba cuida, que es para medir habilidades parentales, ¿no? Entonces, si estamos en un asunto de una custodia, donde vamos a determinar cuál es el padre idóneo para ejercer la custodia, pues las habilidades de crianza son esenciales. Y quizá si no me introduces esta prueba dentro de tu análisis, junto con otras más, ¿sí? Pues no estaríamos, ya de ahí ya me dice algo, que no está completa la pintura, ¿no? Entonces, esta metodología me parece que es también fundamental. Otra cosa que esto es lo vimos en las clases de metodología de la investigación en la carrera, pero la bibliografía. Yo algo que me fijo es la bibliografía. Si a mí llega un psicólogo y me está citando autores de 1970, quizás salvo sean los clásicos, ¿no? Pero si su cita más reciente data de hace 20 años o de hace 15 años, pues evidentemente yo empiezo a dudar de la credibilidad de sus conclusiones, porque es ciencia vieja. La psicología en los últimos 20 años ha avanzado radicalmente, ¿no? Es más, y lo tomo como nota de un acontecimiento jurídico muy relevante que es el año de 1989. En 1989 se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño y esto cambia el contexto del entendimiento de lo que es infancia. Y esto va de la mano con un cambio en el entendimiento de lo que es la mente de un niño, donde se deja de ver al niño como un objeto y se le empieza a ver como un sujeto. Entonces, por ejemplo, si yo veo eso en el aparato crítico, digo, aquí hay algo mal, ¿no? O yo le voy a preguntar al perito por qué utilizó, quizás es un tema clásico, pero seguramente va a haber alguna cuestión ahí de por medio, ¿no? Y fíjate que estás tocando, perdón que te interrumpa un momento, pero me gustaría dejar por sentado esto que es, yo sé que tal vez para ti sea muy ajeno, porque estás dentro de la oralidad en un estado puntero, en un estado muy, muy desarrollado en este trabajo de los juicios orales familiares. Pero todavía nos encontramos de repente con algunos colegas peritos que tienen la visión de que el juez no lee el peritaje, lo lee el secretario. ¿Sí? Y eso evidentemente a veces hace que algunos colegas se metan en camisa de once varas, porque el juez, más ahora que nunca,
está al pendiente de las actualizaciones y de las teorías que hay en psicología. Un juez, y esta es una imagen que yo siempre les digo en los cursos, es, a ver, un juez escucha a la semana por lo menos a 6 o 7 peritos en nuestro caso, en materia de psicología, 6 o 7 veces a la semana lo escucha en una defensa de peritaje de entre 30 minutos y hasta 2 horas que a veces hemos llegado a tener. ¿Sí? Después de un año, sabe más de psicología familiar que nosotros. ¿Sí me explico? O sea, están muy empapados y de estar escuchando, claro que aprenden y claro que se dan cuenta de quién está tratando de improvisar, ¿sí? Y quién pues, va a hacer su chamba y la hace bien, pues porque ese es su estándar, ¿no? O sea, tú lees los peritajes, los analizas. Sí, sí, bueno, es importante lo que dice Luis, o sea, no trabajamos de manera abstracta e ideal, trabajamos con prácticas judiciales reales, ¿no? Y sabemos que en muchas otras entidades federativas o en muchos otros contextos, sí, finalmente quien termina realizando la mayor parte de la valoración de los medios de prueba es el secretario. Y aquí no quiero decir que solo sea por negligencia, sino simplemente por las condiciones, porque es un sistema, el sistema tradicional escrito, predominantemente escrito, vamos a llamarlo así, está basado en una forma de organización administrativa donde tienes un solo juez, pero abajo tienes un staff de secretarios que lo auxilian. Eso desde el punto de vista organizacional es mucho más barato, porque en el estado de Guanajuato, por ejemplo, presupuestalmente es más fácil pagar 24,000 pesos por cada secretario al mes net de sueldo, ya descontando impuestos, o sea, tienes 3 secretarios y cada uno le pagas 24,000 pesos y un juez a tener 3 jueces que cada uno gana 68,000 pesos, ¿no? Entonces, el sistema de oralidad familiar que garantiza a su vez un principio constitucional esencial, que es la inmediación, el contacto directo de quien juzga con quien le lleva los elementos de prueba, es muy caro. Entonces vivimos en un contexto, un país con carencias de muchos tipos que vamos a pensar ni siquiera por negligencia, sino por una realidad de cargas de trabajo. Yo no puedo estar valorando todos y cada uno de los medios de prueba y tengo que auxiliarme de otras personas. Entonces, sí es una realidad de nuestro país. Yo estoy convencido de que debemos de transitar nuestros sistemas de impartición de justicia hacia la oralidad, porque especialmente en materia de valoración de la prueba y valoración racional de la prueba, el contacto entre el juez, el contacto directo entre el juez y quien elabora y el perito es medular, es esencial, y que los ciudadanos especialmente y ciudadanas especialmente en temas tan sensibles como mi vida familiar, mi vida personal, mi vida íntima, tenga la certeza de que esas pruebas que son las reinas, que son medulares, van a ser valoradas por el juez y no por una persona que no tiene las capacidades técnicas para hacerlo. Es una garantía que deberíamos de exigir todos los ciudadanos y ciudadanas. Y yo creo que aquí te metes en un punto que es fundamental, que es así como a veces los abogados tienen, algunos, por supuesto, la minoría, todavía el mito de el juez no va a leer la prueba o el perito que tiene la idea de el juez no va a leer la pericial. También es cierto que los usuarios de los servicios de justicia, vamos a llamarle, les llamaríamos los clientes de los abogados o los asesorados de los abogados, también en muchas ocasiones tienen la idea de ¿para qué tanto si al final ni valoran? Claro. ¿No? Porque además yo creo que una de las cosas que siempre digo, siempre con mucho respeto hacia la figura del juez y también un poco hacia la de los peritos, independientemente de la materia, es que somos un poco como que los árbitros de un partido de fútbol, donde el juez es el árbitro y los peritos somos los abanderados. Es decir, terminando el partido, el 50% del estadio te aplaude y el 50% del estadio te abuchea, ¿no? Sí. Porque no salió así como esperaban. Hay una serie de estudios muy interesantes que jurídicamente se agrupan dentro de lo que se llama justicia procedimental. Y estos investigadores, principalmente de Estados Unidos de Norteamérica, han descubierto que
que el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias del servicio de impartición de justicia no necesariamente se mide por el haber resultado vencedor o vencido dentro del juicio, sino por el cómo me percibí ser tratado por el tribunal, ¿sí? Puede ser que no me des la razón, pero yo recibí un trato humano, cálido, justo, racional, objetivo, o al menos así lo percibí, de parte de los operadores del sistema, de los árbitros y de los abanderados, y eso me hace confiar en el sistema de justicia. Entonces, y esto es bien interesante, Luis, porque a ti en más de dos o tres ocasiones los asuntos que llegué a tramitar, ¿sí? Yo en mis asuntos, ¿no? Luego yo digo a veces, pero bueno, realmente son los asuntos que llegamos a tramitar. Ajá. Cuando presenta tu dictamen pericial, es tan claro, tan objetivo, tan racional, se defiende de tan buena manera en la audiencia que las partes dicen, quiero conciliar. ¿Con base en qué? En ese dictamen. Entonces, me parece que también aquí hay que cambiar ese chip, porque cuando una de las partes, incluso la contraparte, ve que se presenta un dictamen pericial serio y que esa persona es seria, responsable, honesta, transparente, objetiva, imparcial, ¿sí? La persona también dice, oye, a mí me interesa la estabilidad de mis hijos, ¿no? Es cuando entra la racionalidad, ¿no? Ustedes lo saben más, ¿no? Pero ahí se activa un clic y por más problemas que tengamos entre nosotros como pareja, yo sé que el que me otorguen a mí la custodia va a perjudicar más que beneficiar a mis hijos. Y lo veo reflejado por un estudio científico adecuado, que me convence. O sea, el dictamen pericial no solo es para el juez, es también para las partes. Y en la práctica hemos visto que un buen dictamen pericial puede convencer a la contraparte de que la propuesta que se encuentra ahí contenida es idónea para salvaguardar los derechos, los intereses de los niños, niñas y adolescentes, incluso de la propia persona. Por ejemplo, vamos a pensar una persona víctima de violencia, una mujer inmersa en un ciclo de la violencia del cual no puede salir si no es con una terapia, ¿no? Con una intervención psicológica. Si no hay esto, no va a poder salir. Pero el verlo ahí, el platicar con el perito, el verme examinado, yo me imagino, nunca he estado, pero me imagino que los clientes desde que llegan al consultorio y ven cómo los atienden, dicen, esta es una persona seria. Aunque sea el perito de mi contraparte, es una persona seria. Y entonces empieza a tomar legitimidad también el perito y el dictamen pericial frente a las partes. Entonces esto me parece muy interesante también. Y además que tiene un aval teórico, yo lo he visto en la práctica. O sea, a mí me fascina cuando salen de la fase de conciliación con tu dictamen pericial y dicen, vamos a conciliar. ¿Y cuál es el acuerdo? Lo que dice aquí el perito. Porque es el experto, porque es el científico, porque sabe qué es lo mejor para nuestros hijos. Y a ti como juez o tribunal, si ves un estudio serio, imparcial, adecuado, pues ¿qué haces? Lo validas, ¿no? Es interesantísimo porque una de las cosas que yo creo que lo tocas de una manera fundamental, en el mundo del peritaje, que como bien señalas, si el mundo del derecho tardó tiempo en evolucionar a esta parte de la oralidad, el mundo de la psicología para asesorar al derecho, pues viene dos o tres carros después de este tren, ¿no? Se mueve después de la locomotora. Una de las cosas es, y que yo siempre les digo, es el peritaje, un peritaje bien realizado, por alguien que sabe realizarlo, en su metodología, número uno, muchas veces provoca lo que señalas, la negociación. Porque aquí está el resultado y no puedo ir contra ese resultado. O sea, es demasiado contundente. Inclusive a veces hasta en problemas legales o en causas legales en las cuales hay intereses económicos que son la esencia del conflicto, aunque se disfraza de hijos, que lo vemos un día sí y otro también. Hay veces que la argumentación de un peritaje hace que no les convenga continuar con el juicio. Sí. O sea, es que si yo me aferro a defender lo que queremos defender, me voy a quemar. Vamos a salir mal. Entonces, por un lado sirve para eso. Por el otro lado también sirve, creo yo que mucho, creo yo que la esencia del peritaje, y aquí es donde me interesaría muchísimo tu opinión, no nada más es la descripción de la patología, psicopatología o conducta. Es
entender el contexto psicológico de todos los involucrados, entender la psicodinamia, entender qué pasó y qué va a pasar si esto no se resuelve bien y dar la solución a través de las recomendaciones. No es nada más decir, este sale con este puntaje y este con este otro puntaje. Eso, digo, francamente, en algunos años lo harán solito las computadoras. El trabajo del perito, creo yo, salvo tu mejor opinión, es poder llegar con el juez, seas perito, lo que antes llamábamos tercero en discordia, ahora perito de juez, o perito de parte. Nuestro trabajo es entender que a quien le tenemos que dar la información es al juez, porque al final del día, el juez es quien va a emitir una sentencia o una recomendación en base a lo que le presentamos. Y si nosotros presentamos un trabajo mal hecho, cuando trabajamos con un juez que tiene mucha idea de la psicología, pues lo peor que puede pasar es que desestime el peritaje, no lo pele mucho y solicite un tercero en discordia. ¿Sí? Pero lo peor que le puede suceder es que se quede vacío, sin información, que no le hayamos dicho nada. ¿Cómo es tu percepción en este tema? Sí, bueno, volvemos a lo mismo. Aquí, punto número uno. O sea, yo soy convencido de un sistema, incluso adversarial o oral, en el cual el valor predominante es la verdad. ¿Sí? No va a ganar quien sea más persuasivo. Va a ganar quien atienda a criterios objetivos de racionalidad y la decisión se va a dar desde esa valoración racional de los medios de prueba, no subjetiva, no esta mímica, esta seña, no. Entonces, si me caso con esa idea, pues el dictamen pericial, bueno, por un lado, y por el otro, que en el derecho de familia, a diferencia de otras materias, trabajamos siempre con personas diversas, con personas, todos y cada uno de los integrantes de la familia son diferentes. La situación del padre es una, la situación de la madre es otra, la de cada uno de los hijos es diferente, las interacciones entre cada uno de ellos, entonces es una realidad muy compleja. La vida familiar y en las sociedades contemporáneas es muy compleja. Yo les decía, a ver, yo cuando estudié la secundaria, entrabas a mi salón de secundaria y eran 50 chamacos y todos eran iguales. Todos traían los mismos pantalones, todos traíamos el mismo corte de pelo. No llegaba la encargada y te jalaba la patilla porque lo traías larga. Todos traíamos nuestra patilla a veces, pero el que andaba de pelo largo, con aretes, tatuado, marcado, el que era transexual, o sea, era como la excepción. Y ahora si tú te paras en un salón de secundaria, es una diversidad. Y entonces así son las familias. O sea, cada familia es diferente y los integrantes de cada familia son diferentes. Lo vemos con el desarrollo, la transformación en las ideas acerca del desarrollo infantil. Los niños ahora opinan, los niños toman decisiones. Esa idea civilística clásica de capacidad de goce y ejercicio ya no existe. Ahora es autonomía progresiva. Los padres realizan lo que se llama ahora la responsabilidad parental, una labor de guía para que los niños vayan tomando decisiones eventualmente hasta ser autónomos a los 18 años. Entonces, cuando nos toca un asunto donde llega una niña de 13, 14, bueno, vamos a ponerlo para un estándar más, de 14 años, que ya tiene relaciones sexuales, o no sean necesariamente relaciones sexuales, experiencias sexuales con su novio, y los papás están parados de pestañas y es causal para el cambio de custodia, y el juez les dice, oye, pero pues ella también tiene derecho a vivir su sexualidad, claro, de una manera informada, pues entonces nos encontramos con esa realidad. Y a lo que voy es que cada persona que interviene o que es parte de un conflicto familiar, la sentencia no solo es quién gana y quién pierde. Exacto. La parte esencial de la sentencia es cómo reparas a las personas en las violaciones a sus derechos humanos. ¿Cómo reparas los daños psicológicos, emocionales que han sido causados por cierta dinámica familiar? ¿Y cómo garantizas que no vuelva a suceder en el futuro? A mí me parece que eso es lo esencial del proceso familiar. Si en un proceso familiar no logramos una sentencia que sea reparadora y preventora de nuevas violaciones a la integridad psicológica, emocional, física
sexual, de las tristes historias, de los niños, niñas y adolescentes, entonces, o de las mujeres, o también de los hombres, porque son agentes sociales, ¿no? Todos son Claro. agentes sociales. Entonces, no está funcionando el sistema. Yo creo que ese es el talón de Aquiles. Podemos tener sistema de realidad familiar de primer mundo con los juezas más preparados, mejor pagados, con todas las instalaciones, pero si no garantizamos la reparación del daño y la prevención y la restauración de la salud psicológica y emocional de quienes intervienen en el juicio, de todos y todas, no nos sirve de nada. Es correcto, porque nos quedaríamos, como mencionabas, ¿no? En un dictamen que me describe un fenómeno, pero no lo aborda, no lo resuelve y no lo controla, ¿no? Y aquí el papel del juez es esencial, que haga las preguntas adecuadas, si no las ve del perito. O sea, un juez que no mete la pregunta de que dice, ¿y cuáles son las medidas de reparación de esto? ¿Cuál es la terapia? Pues estamos trabajando sobre el vacío, no nos lleva a ningún lado el juicio. Un juicio de 2 años que concluye con A ganó y B perdió. Y además, en los juicios familiares no es así, no hay ganadores ni perdedores. Yo creo que la mayoría de los asuntos familiares complejos se resuelven y no se le da gusto a ninguna de las dos partes, hablando de adultos, ¿no? A veces terminamos dándole gusto a los niños y niñas de adolescentes y eso no les gusta a ninguno de los dos. Entonces, sí, o sea, es el En derecho ese de papel familia. hay un fundamental, licenciado, que me parece que quisiera yo remarcarlo, y es la función, digo, porque también nos escuchan y nos ven personas que ni son peritos ni son abogados, sino personas que a lo mejor están viviendo en tránsito una situación jurídica familiar. Y entender, que entiendan que en un juicio no es quién gana y quién pierde, sino es la búsqueda de lo mejor para todos. Una experiencia que, por ejemplo, te comparto nosotros en mi despacho, hacemos muchísimo mis peritos y yo, es la última pregunta que hacemos casi siempre cuando vamos a cerrar la entrevista. Me gusta preguntarle a los evaluados que tienen edad, ¿no? Porque los más jóvenes ni saben de qué les hablo. Les pregunto, ¿y alguna vez jugaste pirinola? Ah, sí, jugué pirinola. ¿Te acuerdas que salía todos ponen, pon dos, toma tres? Sí. ¿Pero te acuerdas que de repente salía todos toman? Es decir, todos ganan. Y siempre les pregunto, bueno, en esta situación, ¿cuál es el todos ganan? Uh-huh. ¿Cuál sería la conjunción de situaciones en las que todos se ven beneficiados? Y muchas veces, en esa última pregunta, es donde las personas hacen propuestas realmente de valor. Digo, ahí es donde muchas veces los evaluados nos dicen, es que pues yo no me opongo a que lo vea. Lo que en realidad yo no quiero es que sea desordenado y me hable a cualquier hora. O yo no me opongo a la custodia compartida. Lo que yo no quiero es, y la gente cede, ¿no? Y no es que ganó o perdió, sino es cómo funciona esta maquinita, ¿no? Entender que en muchas ocasiones el trabajo de ustedes como juzgadores, y para eso nosotros somos una herramienta de ustedes, es cómo le hacemos para que esta maquinita que se llama familia, que a lo mejor ya se rompió en diferentes unidades, siga funcionando para los niños. Sí. Porque ese es nuestro propósito, que así lo entiendo yo, pero ¿cuál es tu opinión? Sí, aquí a mí me gusta mucho esta analogía porque, digamos, al menos en México, hay la creencia de que los únicos que van con psicólogos y psicólogas son los locos, ¿no? Algo debe de estar pasando en mi mente y que creo que se ha ido rompiendo, pero todavía hay Es mucho. que los locos somos los que estamos adentro del consultorio, pero Sí, tenemos licencia. exacto. Entonces, bueno, partir de esta idea es, yo siempre les digo, un divorcio, una separación, es una herida. Es una herida en lo emocional, en lo psicológico. O sea, siempre va a ser una herida. Es un romper, es un desgarrar algo que había. Y al mismo tiempo es una oportunidad de construir, ¿no? Pero como esa herida tiene que ser sanada, tiene que ser curada. Es exactamente, a mí me encanta este concepto de primeros auxilios psicológicos. Yo cuando empecé a leer los protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia de género, bueno, especialmente a mujeres, yo decía, bueno, qué interesante esto de los auxilios psicológicos. Es decir, no solo cuando hay un evento traumático,
no solo debes de recibir primeros auxilios físicos, porque estás herido de tu cuerpo, sino también de tu psique, de tu mente, ¿sí? Entonces, debes de recibir primeros auxilios psicológicos. Es exactamente lo mismo. Es asumir con seriedad los conflictos familiares, es asumir o reconocer que los conflictos familiares dejan heridas en las personas, adultos, niños, niñas, y esas heridas tienen que ser sanadas. ¿Cómo el proceso ayuda para generar esos efectos terapéuticos? Esa es la clave. Yo no quiero resolver un asunto A ganó sobre B y que se vaya desangrando psicológica y emocionalmente y ese niño se muera psicológica y emocionalmente y acabe deprimido, suicidándose 3 años después, o ese adulto también. Entonces, creo que eso es esencial, es asumir que hay que curar, hay que reparar, y si lográramos que el proceso, conjuntamente con las pruebas científicas, psicológicas adecuadas, fueran ese mecanismo que reparara la salud psicológica, emocional de los que intervienen en un conflicto familiar, desde los casos más leves hasta los más graves, no importa, si aquí todos son importantes, pues estaríamos del otro lado. Aquí hay un punto que para mí es muy evidente y es comprender que realmente lo digo con gusto, la mayor parte de los jueces que están en el ámbito de la oralidad familiar realmente son apasionados de la materia humanística. Realmente no visualizo la posibilidad de que alguien pueda ser juez sin tener claro este enfoque humanístico a lo que está resolviendo. Como señalas, no se está resolviendo un caso o un juicio, se está definiendo la dinámica futura de por lo menos 3 personas, ¿no? Papá, mamá e hijo. Y esa es una responsabilidad muy grande. Yo les digo a los evaluados siempre, les digo, mira, afortunadamente ni tú ni yo somos jueces, no nos toca decidir nada. Digo, pero sí te puedo garantizar, y esto se los explico cuando les explico la prueba pericial. Pero mira, un juez es una persona como tú y como yo, de carne y hueso. Sí, que en un receso sale, se va a su privado, abre el cajón, se come medio sándwich, 3 tragos de café, y ve si no le ha hablado su pareja, y no le está de mala, y se regresa a la sala. Y los viernes, igual que tú y que yo, cuando cierra su oficina y llega a su casa, lo que quiere es darle un beso a su familia, si la tiene, servirse un tequila y no preguntarse si tomó una buena o una mala decisión. Él quiere tener la certeza de que las decisiones que tomó estaban sustentadas en evidencia científica, porque también dependiendo de eso va a descansar él. Así es como los visualizamos nosotros, ¿no? Sí. Sabemos, además, sabemos que no eres el único, por cierto, que practicas mindfulness, practicas sistemas de meditación y relajación, porque el trabajo de un juez realmente es muy estresante. Sí, es una realidad. Tú no puedes realizar una intervención jurisdiccional o profesional en una familia donde siempre subyace un problema psicológico o emocional. A mí me encanta esta idea de la teoría de la justicia restaurativa, que dice que todos los problemas están acá, ¿no? Todos y cada uno de nuestros problemas están acá. Cuando los cambiamos, entonces cambia el mundo, pero los solucionamos aquí primero. El conflicto se soluciona aquí, no allá en el mundo. Y me gusta esto porque tú como juez no eres un témpano de hielo, o sea, tú estás ahí, te metes en ese asunto, te involucras, claro, con toda objetividad, pero siempre te termina impactando emocionalmente, psicológicamente. Es más, el entendimiento de los modus operandi, de las decisiones familiares que tomó cada una de las personas, implica empatizar. A mí me parece que, y no ha sido muy desarrollado, pero, por ejemplo, la compasión de un juez, el entendimiento de la compasión y lo que eso representa, es fundamental desde el punto de vista de la ética, ¿no? Eso que se llama ahora la ética blanda. Entonces, tú como juez no puedes juzgar a las personas desde allá de tu pedestal. Cuando te bajas y los juzgas como personas de carne y hueso, tú terminas también ahí involucrado de alguna manera. Y hay que buscar las alternativas, ¿no? O sea,
tienes que buscar la alternativa, pues para eso cerrar esa página y decir, bueno, aquí acaba el mundo profesional y aquí empieza mi vida personal. Y bueno, cada quien tiene sus alternativas. Yo he pasado por varias, pero a mí la que más me ha funcionado es la meditación, ¿no? La meditación bueno, el mindfulness, que es como esa idea de estar presente o la mayor parte del tiempo presente y La no, presencia auténtica. exacto, la atención plena en el momento presente. Y eso, digo, también desde el punto de vista del ejercicio profesional me ha ayudado mucho. Por ejemplo, en las audiencias yo no puedo, así como yo no me puedo ir con los problemas del juzgado a mi casa, yo no puedo llegar con los problemas de la casa al juzgado. Y no es una decisión de voluntad. Necesitamos herramientas. Es creerse un superhéroe pensar que yo por el solo hecho de programarme puedo llegar, no hacerlo. No necesito una terapia, necesito herramientas y ya existen para hacer esa separación. Y igual, si yo llevo los problemas de mi casa al juzgado, pues no voy a estar atento, alerta de manera constante, más en una audiencia donde tengo que tomar decisiones en ese momento. No hay tiempo para la reflexión, ¿no? O, bueno, es una reflexión, pero muy rápida. Entonces, sí, yo no me puedo estar distrayendo y para mí el mindfulness ha sido una herramienta esencial. En Estados Unidos hay incluso organizaciones de jueces que practican el mindfulness y lo utilizan como una herramienta para el ejercicio profesional. Bueno, esto lo saben en las empresas, en todos lados. También en el área de litigio se utiliza mucho para desestresarnos, para generar una válvula de escape y estar más presentes y dar una mejor Puede gestión. crecer mejor su trabajo, ¿no? Sí, sí, es muy interesante. En Estados Unidos también existe una especialidad en análisis de juez, Ah, sí. en la cual los psicólogos acuden a diferentes audiencias de cada juez Ajá. a ver qué dictamina, bajo qué circunstancias, bajo qué palabras, bajo qué tipo de situaciones, para los abogados presentar en base a esas características del juez sus argumentos en la manera en la que el juez tiende a escuchar más. Sí, sí, es Bueno, muy interesante. O sea, todo, ¿no? los Sí, anglos y los británicos y los estadounidenses, el empirismo y todas estas ideas muy enfocado al análisis sociológico del derecho, que dicen que el derecho no es lo que la ley dice, sino que lo que los jueces dicen, ¿no? Que dice la ley. Y entonces, si claro. el derecho es lo que los jueces dicen, que dice la ley, entonces yo necesito analizar cómo va a resolver cada uno de estos jueces y juezas. Y esto también es, o sea, ya saben, por ejemplo, en Dolores Hidalgo se fijan pensiones alimenticias. Si tienes más de 3 hijos, seguramente va a ser por un descuento sobre el 50. O este juez es muy protector de la mujer, ya si te tocó, o sea, lo sabemos, pero no lo hemos analizado. Y sí me parece, esto que hacen en Estados Unidos, Inglaterra, es esencial, echar mano. Pero volvemos a lo mismo, parte de una idea de que el derecho no se basta a sí mismo, el derecho tiene que entrar en diálogo con otras disciplinas, hasta para efectos pragmáticos de obtener mis fines, ¿no? Hasta a un litigante le interesa saber cómo va a resolver ese juez para poder establecer su estrategia de defensa adecuadamente. Claro, y me voy a regresar un pasito más porque aprovechando la cordialidad y lo fluido de nuestra plática, es muy importante para mí, es una ansiedad que constantemente tengo en poder transmitir esto. Y es, así como nosotros podemos observar a los jueces y los vamos conociendo, a tal juez le gusta que redactes de esta manera, a tal juez le gusta que ejemplifiques, a tal juez no le gusta que ejemplifiques, le gusta que seas muy concreto. También, y esto es algo que muchas veces no tenemos conciencia, los jueces nos conocen a los abogados y a los peritos. Y claro, porque son humanos, claro que nos llegan inclusive a predecir. Ya viene el licenciado tal, no me digas, de seguro en la demanda, él la golpeaba a los niños, y tenía perversiones sexuales sobre los menores. En la demanda, sí, sí dices, es perengano. ¿Sí? Y también es cierto, ya llegó el perito perengano de tal, su cliente está re bien, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, a veces creemos, tenemos la fantasía de que no somos observados y no somos caracterizados o tipificados, pero sí lo somos. ¿Sí? Y precisamente porque parte de su trabajo como jueces es
contar con las herramientas precisas y saber cuál es la tendencia de cada uno de los involucrados dentro del proceso, pero me interesa mucho tu punto de vista. Sí, me parece que es algo que pues ya en la filosofía analítica, en la filosofía de la ciencia está demostrado que nosotros recortamos la realidad, ¿no? O sea, cada persona recorta la realidad a su manera y pues vas poniendo en cajitas, vas clasificando, ¿no? Me encanta esta analogía que dicen, por ejemplo, de los esquimales, que los esquimales tienen muchísimas palabras para describir a la nieve. Nosotros decimos, ah, es un pedazo de nieve o es un puño de nieve. Y para eso, a ver, no, momento, es una nieve de tal carácter y tiene una palabra, para otra nieve de otra carácter. Claro, porque ellos tienen, todos vemos la realidad con ciertos lentes, ¿no? Hay ciertos parámetros de objetividad, pero siempre vamos a tener unos lentes, un horizonte intelectual, un horizonte cultural, y eso también se vive en los juicios, ¿no? O sea, nosotros como jueces... Donde el tema religioso ha sido un factor importante, ¿no? También. Claro, claro, o sea, y nosotros pues así vemos a los peritos, nos hacemos una reconstrucción y prevemos comportamientos de los peritos, pero sí, o sea, aún en ese contexto siempre hay que estar alertas, ¿no? Claro. Es como esa parte donde viene el tema de la objetividad, de no perder la objetividad por las, o sea, ya viene este perito, ya sé cómo va a estar su dictamen, como hecho con las patas, ¿no? Así casi que ni lo leas o pon al secretario a leerlo, porque, o sea, ya nada más lo veo, leo las últimas páginas y digo, conclusión, no, réstale valor probatorio. No, o sea, puede suceder que cambie la cosa, ¿no? A mí me gustó mucho uno de una audiencia donde usted participó, donde... bueno, no recuerdo bien el tema, pero era como en lo que se le cuesta. Eran dos muy buenos peritajes, el de usted y el de otra perito, pero ambos llegaban a las mismas conclusiones, pero usted partía de la psicología forense. Y entonces el cuestionamiento del abogado era, o sea, el abogado, la contraria de quien pagó su dictamen pericial, o bueno, más bien, la persona que pagó su dictamen pericial decía, bueno, es que mi perito siguió la metodología de la psicología forense y llegó a estas conclusiones, y la otra perito es una psicóloga clínica, o no recuerdo, clínica, y no utilizó la psicología forense. Y la pregunta que yo les hice fue, a ver, ¿se puede llegar a las mismas conclusiones con una diferente metodología? Y creo que usted dijo, sí. Y era algo que como que a mí me parecía como normal, ¿no? Si vamos con el médico, o incluso era la solución, ya me acordé, la solución. ¿Cómo reparamos el daño? Usted decía, se repara de esta manera. La psicóloga decía, la otra parte, la otra perito, se repara de la otra manera. Entonces, el diferendo era en cómo se reparaba, pero el cuestionamiento del abogado era que usted había seguido una metodología y ella otra. La pregunta fue, ¿con diversas metodologías se puede llegar a las mismas conclusiones? Y fue sí, ¿no? Lo vemos con los doctores. O sea, uno te receta paracetamol, otro te receta y llegas al mismo punto, que es sanar al paciente, ¿no? Entonces, ahí me gustó porque, aunque yo sé que usted es muy profesional y todo, yo no conocía a la otra perito, pero fue como romper un poco, ¿no? Ese esquema y decir, a ver, vamos a ver, en este caso, pues puede ser que los dos tengan razón. No siempre es A, B, ¿no? Entonces sí, es muy interesante. Siempre sucede a los abogados, pero creo que eso también reconozco que hay jueces, juezas que a veces se van por la pendiente y ya empiezan a catalogar a los abogados de A, B, C. Y pues creo que ahí es donde hay que tener nuestras antenitas bien paradas y decir, sabes que ya no estoy siendo imparcial, y entonces me excuso de conocer de ese caso porque pues, ya estoy viciado, ¿no? Pero sí, sí. Hay una pregunta que yo siempre le he querido hacer a un juez en público, siempre la he hecho en privado. La primera es, ¿alguna vez en alguna audiencia te ha costado trabajo no reírte? Yo como estoy preocupado en lo que te voy a decir la verdad. ¿Cómo le haces para no reírte, no? Te voy a decir la verdad, Luis. Yo soy muy de que me río. O sea, a ver, sí, o sea, creo que también depende de uno mismo, ¿no? O sea, hay una cosa que es la burla
y otra cosa que es la risa. Entonces, Espontánea, ¿no? Cuando sí, se pues, regala. es muy natural, o sea, sucede, y cuando es una burla interna, porque uno también tiene que estar muy atento de sus estados de ánimo y Se esto es una, presente. ¿no? Pero es una risa y es tan natural que es una risa, yo me la aviento. A veces hasta les digo, estoy muy serio, pero sí, es que a veces suceden cosas chusquísimas en las audiencias. Por ejemplo, ¿cuál ha sido alguna de las cosas más chuscas que te han sucedido, licenciado? Hijo, bueno, eh, pues, no, bueno, algo que sí por ejemplo, me gustó, fue que era un asunto peleadísimo, llevaban un año en un divorcio peleándose de estos, de violencia, de todo, se decían de todo. Al final del juicio, ya con las periciales, estábamos en la audiencia final y se había suspendido la audiencia por algo, un detallito, una documental, ya estaban las periciales. Yo decía, pues este asunto no tiene nada, o sea, no hay, los dos están bien, o sea, simplemente es una ruptura de pareja que requiere intervenciones mínimas, ¿pero qué pasa, no? Y de pronto se paran, se voltean a ver la pareja y se levantan en plena audiencia y dice el señor, su señoría, yo ya no me quiero divorciar. Dice la señora, su señoría, yo tampoco. Y se pararon en medio de la sala de audiencias y se agarraron, se dieron un beso y se salieron corriendo, se salieron caminando de la mano, ¿no? O sea, fue como, bueno, o sea, ahí la sonrisa, la risa en el buen sentido, y pues los abogados se quedaron pasmados, ¿no? Por ejemplo, es como cosas chuscas, pero siempre hay, los niños son súper ocurrentes, o sea, yo no puedo ser acartonado en una Claro, entrevista. en una escucha de menores, ¿no? Sí, es como, claro, te botas de la risa. Entonces creo que esta también es parte de que las personas se sientan juzgadas por alguien como tú. O sea, no, el juez no es Dios, los jueces no somos Dios, no estamos en un pedestal. Para mí, pero es mi visión personal de la justicia, los jueces tendremos que estar al ras de las personas, ni siquiera en ese podio. Sé que los efectos psicológicos y demás queda, pero yo sería un juez que no estaría togado, yo sería un juez que estaría al ras juzgando. No sé si han visto a este juez Frank Caprio, a mí me encanta. Sí, 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 el juez de Estados Unidos que se ha El hecho juez de también Estados muy Unidos viral. sí, Y que, viral, ha sido viral, ¿no? sí, ha sido viral, porque es un juez compasivo, porque es un juez que empatiza. Y en el derecho familiar no podemos ser de otra manera. El derecho familiar no hay soluciones binarias, no hay A, B, siempre es dependiendo de cada persona. Y tenemos, a mí, por ahí hay algunas preguntas que se hacen filosóficamente. Por ejemplo, si para ser un buen juez familiar yo debo de tener hijos e hijas para saber, ¿no? Cómo Ah, es criar a un hijo o hija. Porque pues yo desde un punto de vista real, yo fui juez familiar antes de ser papá y decía, no, o sea, es lo mismo, pero no, o sea, no, hay una visión, hay realmente, una experiencia y una vivencia, ¿no? claro, hay una vivencia que te permite como una mayor amplitud al momento de juzgar. Yo padre, digo, soy un juez mucho más compasivo ahora que soy padre que cuando no lo era, ¿no? Antes todo veía perfección, todo veía, tienes que ser así, te das cuenta que no, que como padre, me encanta esta idea que dicen el derecho a equivocarse. Se nos olvida que tenemos derecho a equivocarnos. Entonces tú como padre, como madre, cometes errores y esos errores no tienen por qué ir a eso. Hay grados de errores, ¿no? Entonces, eso me gusta. Creo que sí debemos también transitar a una justicia más humana. Yo por decisión personal terminé yéndome a vivir, yo soy de Guanajuato capital, y terminé yéndome a vivir a Dolores Hidalgo, que fue donde me adscribieron, después de resistirme mucho, pero dije, me voy, ya. Y tengo 4 años viviendo en Dolores Hidalgo, y es muy distinto el Claro, juzgar viviendo en Dolores Hidalgo que ser un extranjero, ¿no? Entonces terminas metiéndote en la cosmovisión. Dolores tiene problemas peculiares, por ejemplo, hay mucha migración, las mujeres viven solas, los hombres se van a trabajar a Estados Unidos. O sea, todo eso solo lo encuentras cuando vives ahí, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante esa sensibilidad que tengamos al momento de juzgar, porque eso nos refleja el derecho de familia. Y tú lo ves en los dictámenes periciales siempre. Es un traje a la medida. Siempre es un traje. Sí hay ciertos parámetros, ciertos rangos, ¿sí? Pero la sentencia en familiar y el peritaje en familiar siempre es un traje a la medida. No puede ser de otra manera. Entonces, los jueces y juezas tenemos que ver así la justicia familiar, hacer trajes a la medida y comprender
que cada problema es único. Casi para terminar, platícanos, porque también se vale y también les pasa. Por ejemplo, los peritos a veces vamos, defendemos nuestros dictámenes. A veces nos cuestionan abogados que saben e hicieron su tarea y hacen muy buenas preguntas. A veces también nos preguntan abogados que dices, bueno, este lo estaba leyendo allá afuera y no tienen la más remota idea de qué está preguntando. Y no le interesa en realidad esclarecer algo, lo que le interesa es desvirtuar un peritaje, ¿no? Y bueno, nosotros los peritos lo sabemos y bueno, también nos preparamos para manejar esas situaciones. A ti como juez, en lo particular, ¿alguna vez te has enojado mucho en una audiencia? Te Sí, hayas dicho, estoy a punto de aventarle en mallete con todas las consecuencias que eso traiga. sí, sí es, claro, porque somos humanos y hay situaciones que te enojan y yo lo puedo decir como juez, oiga señor, me enoja el trato que ha dado a su esposa y a sus hijos. Cuando el señor llega y te dice que, bueno, sí la golpeé, pero nada más le di 3 patadas en las costillas, nunca le pegué en la cara, cuando dice, sí, sí jaloné al niño, entonces es una violación flagrante a los derechos humanos y claro que puede decir uno mostrar de manera mesurada, de manera clara, la emoción asociada a un estándar objetivo, ¿sí? O sea, es decir, oiga, esto me parece que es una situación, desapruebo esta situación, ¿no? A lo mejor no va a decir, estoy enojado con usted, estoy enojado con esta situación. Esta situación no debe de ocurrir, estos actos no debieron de desplegarse. Esa no es la manera de tratar a un niño. Y pues claro, ¿no? O sea, insisto, aquí se habla mucho en las teorías de conducción de audiencias, por ejemplo, de cómo controlar tus emociones frente a la cámara y cómo decir, pero yo, insisto, tengo otra forma de ver la justicia, ¿no? Una justicia más cercana a la gente. Y la gente tiene que saber que el juez se enoja, que el juez llora. Que a mí, yo he llorado en las audiencias, a mí me encantan las adopciones. Claro, Y yo casi en una adopción se me sale la lágrima y en otra no, pero es eso, o sea, por ejemplo, en una adopción yo no puedo ser tan frío como simplemente decir, señor, le doy una adopción al niño A y bueno, terminó, esta es una sentencia, causa ejecutoria, me acaba de tocar una adopción donde era la hermana que adoptaba al hijo del hermano. El hermano estaba casado, tenía 6 hijos, este iba a ser el 7.º hijo y estaban en unas condiciones de pobreza, de discriminación muy fuertes. Y pues cuando nace el hijo, se lo entrega a la hermana que no podía tener hijos y pues lo empieza a criar, ¿no? Y ya creo que ya el niño ya tenía 2 años, ya estaba habituado, evidentemente a ellos los veía como sus padres, pero cuando llegaron a la audiencia los papás biológicos del niño, no me podían sostener la mirada, estaban bajo, cabeza baja, ¿no? Ni siquiera me volteaban a ver. Entonces, pues yo como juez, evidentemente me están manifestando una emoción, no necesito ser adivino, porque ya estudié el expediente, porque ya tuve ahí las pruebas, los testigos que hablan de su situación, ya objetivamente, racionalmente valoré la prueba y está acreditada una circunstancia que ellos le estaban dando en adopción porque no tenían las posibilidades para hacerse cargo de su crianza, pero se sentían apenados por eso, porque a quién le va a gustar decir que se está deshaciendo de su hijo, de su hija. Entonces, al final de la audiencia, creí oportuno y les di un mensaje. Yo siempre les doy un mensaje principalmente enfocado a los papás que van a adoptar, pero nunca a quienes dan en adopción, ¿no? Solo soy muy breve, pero les dije, ¿saben qué? No se sientan apenados, apenada señora, usted acaba de hacer el más grande acto de amor. Ambos, todos los que están aquí han hecho el más grande acto de amor. Ustedes reconocer que no se pueden hacer cargo de la crianza de su hijo, de su hija, y que va a estar mejor con sus tíos, y ustedes pues recibirlo como uno de los suyos. Bueno, los señores se fueron, levantaron la mirada claro, y les pero volvió al mal le cuerpo. explicaste. Claro. Entonces, eso lo tenemos que hacer como jueces, como juezas, ¿no? Yo no veo de otra manera la justicia, ¿no? Licenciado, me encanta platicar contigo. Ahora sí, para terminar, mi última pregunta sería, ¿qué es lo que
Si pudiéramos englobar en una sola frase esta plática, ¿cuál sería esa frase para ti? El encuentro de dos ciencias de una manera amena y ágil a través de los lentes de dos personas de carne y hueso. Me parece sensacional. Te quiero comprometer públicamente a que nos aceptes otras invitaciones, a que nos nutras desde cómo nos vemos, desde cómo podemos mejorar. ¿Sí? Dicen que nadie se hace brillante solamente reconociendo sus sombras, ¿no? Sino encontrando su camino hacia la luz. Y la luz es aceptar que a veces hacemos nuestro trabajo de maneras que todavía son perfectibles, que todavía lo podemos hacer más útil. No nos metimos tanto a hablar de tipos de pruebas y demás que nosotros les ofrecemos, pero sí te quiero comprometer y ojalá y aceptes futuras invitaciones. Sí, claro que sí, un gusto, licenciado. Es una cosa muy importante lo que estás haciendo. Hace falta mucho en nuestro país, en nuestro estado, generar diálogos, puentes comunicantes entre las disciplinas que auxilian al derecho, especialmente la psicología. Todos los días trabajamos con niños, niñas, o sea, es decir, debemos de trabajar así, los tribunales, abogados, psicólogos, sociólogos, trabajadores, trabajadoras sociales, y esto es por el bien de nuestro sistema de justicia. En la medida en que generemos esos diálogos y sean diálogos robustos, productivos, nuestro sistema de justicia y nuestra sociedad va a cambiar. Entonces es una tarea no solo intelectualmente, sino socialmente increíble la que estás haciendo, y qué bueno que te tomas el tiempo y siempre contarás con mi apoyo. Te agradezco muchísimo a todos los que nos acompañaron. Esta es una más de nuestras pláticas con expertos. El día de hoy, como dije, tuvimos la oportunidad primera, porque ya aceptó, de poder vernos desde esta investidura de juez que nos dice y nos recuerda, abajo de juez hay un ser humano, y los seres humanos somos perfectibles, y nos enojamos, y nos reímos, y nos equivocamos, y podemos aprender. Gracias a todos por haber estado aquí. Licenciado, cuídate mucho y estamos en contacto. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.